En este nuevo vídeo nos centraremos en la importancia de los fluidos mineralizadores como principales agentes de la formación de yacimientos metálicos, debido a que son el causante más común de la liberación de los constituyentes de la roca fuente, además de transportarlos y finalmente acumularlos. Se tratará sobre la procedencia de los fluidos, su migración, captación y transporte de los elementos químicos y su precipitación. Los fluidos mineralizantes que generan depósitos metálicos se pueden clasificar en relación a su origen en tres tipos: fluidos magmáticos, fluidos de origen profundo y soluciones acuosas superficiales. Entre los fluidos de origen profundo se distinguen aquellos que se originan por exsoluciones a raíz de la immiscibilidad en los magmas, los fluidos hidrotermales que derivan del magma durante su cristalización fraccionada, y los fluidos que tienen su origen en transformaciones minerales por metamorfismo. Por su parte, las soluciones acuosas superficiales se subdividen según la procedencia del agua en meteóricas, marinas y connatas. En el caso de los fluidos magmáticos mineralizantes, se trata directamente de materiales fundidos, es decir, de magmas. Los magmas se originan por procesos de fusión parcial de rocas en profundidad. Los fenómenos que permiten que minerales de la roca superen su punto de fusión y se lleguen a fundir son variados. Por un lado, puede darse por el aporte de agua, que puede ser transportada hacia zonas profundas en límites de placa con subducción, o bien proceder de la deshidratación de minerales. La presencia de esta agua hace bajar las temperaturas de fusión de los minerales. Otro proceso que facilita la formación del magma es el ascenso adiabático de rocas calientes, como ocurre en zonas de dorsal, donde la disminución de la presión en los minerales reduce su punto de fusión, mientras que la temperatura se mantiene sin apenas disminuir. Igualmente, la fusión de rocas relativamente superficiales puede darse por el ascenso convectivo de material caliente del manto en las plumas mantélicas. El contacto de estas plumas con los materiales de la corteza da origen a procesos de fusión parcial. Un último evento que da origen a la formación de magma puede ser el aumento de la temperatura en un sector de la corteza debido al incremento del grosor cortical en zonas de colisión continental. En cualquiera de los casos, el tipo de roca a partir del cual se genera el magma y el porcentaje de fusión parcial que tiene lugar es de gran importancia, ya que de esto dependerá la composición del fundido y la concentración en este de los elementos de interés. La capacidad de mineralización de estos magmas se materializa en las etapas de cristalización, y esta está muy condicionada por la existencia de procesos de diferenciación magmática. Los fluidos de origen profundo se pueden generar por fenómenos de inmiscibilidad de fases acuosas en el magma. En este caso, la fase rica en H2O se separa del magma porque deja de ser soluble en este. Esta exsolución puede darse por procesos denominados de ebullición. Para que ocurran estos fenómenos, el magma tiene que presentar cierta cantidad de agua disuelta, por lo que dependerá también del tipo de magma. Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, un magma ácido tiene la capacidad de contener en disolución más agua que uno básico. La concentración promedio de agua en magmas ácidos en profundidades en torno a los 3 kilómetros es de un 3% en peso. Con este pequeño porcentaje, a partir de 1 kilómetro cúbico de magma ácido se puede exsolver aproximadamente 100 millones de toneladas de agua. Es decir, que presenta un alto potencial para la generación de este tipo de fluidos. La solubilidad del agua en el magma está muy condicionada por la presión y la temperatura, decreciendo con el descenso de la temperatura y más fuertemente con el descenso de la presión. Cuando el magma asciende, aunque sea en condiciones adiabáticas, es decir, sin pérdida de energía, la solubilidad del agua cae debido a la pérdida de presión, lo que provoca que se separe un volumen de agua desde la fase magmática, formando burbujas dentro de esta. Además, esta fase acuosa puede secuestrar elementos metálicos con potencial mineralizador. Cuanto más brusco es el ascenso, mayor será la salida de agua. Si la presión que generan estos fluidos supera la presión de confinamiento debido a la profundidad, se va a generar una intensa fracturación en el entorno próximo del intrusivo, denominada stockwork, que además puede ser mineralizada por el propio fluido. Otro proceso de ebullición puede tener lugar también a raíz de la cristalización del magma, dando como resultado la exsolución de agua.
A medida que cristaliza el magma, el porcentaje relativo de agua disuelta en ésta se incrementa, ya que el agua no se incorpora en la mayoría de los silicatos cristalizados. Este aumento del porcentaje de agua hace que se sobresature y se exsuelva del magma, al igual que en el caso anterior, formando burbujas y atrapando elementos metálicos consigo. Cuanto más rápida es la cristalización, más violento será el proceso de exsolución y mayor cantidad de metales poseerá el fluido. Nuevamente, la exsolución de los fluidos puede generar fracturas en la roca de caja al superar la presión de confinamiento, formando un stockwork, que puede afectar tanto a la roca de caja como al propio intrusivo cristalizado. El resto de los fluidos hidrotermales de origen magmático corresponden a soluciones acuosas derivadas del magma, pero en este caso sin procesos de exsolución por immiscibilidad, sino que son las fases finales de un proceso de cristalización fraccionada. Otros fluidos de origen profundo son los metamórficos. Su formación está relacionada con las transformaciones metamórficas de minerales hidratados a anhidros. El agua estructural se libera del cristal, pasando a estar móvil en el medio. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las transformaciones de anfíboles a piroxenos, donde los grupos OH que se encuentran en los primeros dan lugar al agua tras el metamorfismo. Las soluciones acuosas de origen superficial pueden ser marinas, connatas o meteóricas, las cuales pueden generar procesos de concentración mineral sin necesidad de ser hidrotermales, si bien pueden adquirir la condición de hidrotermales por circulación de estas hacia zonas profundas, calentándose bien sea por el gradiente geotérmico o en relación a focos de calor por intrusivos. En estos casos se forman circulaciones convectivas de aguas en la litosfera a favor de las fisuras y poros de la roca. Los elementos metálicos que darán lugar a la formación de las menas inicialmente han de ser liberados de la roca fuente. Por tanto, la mineralización que puede llegar a ocurrir va a depender en gran medida de dicha roca fuente de la que proceden los elementos liberados, ya que en los distintos tipos de roca no aparecen en las mismas concentraciones. Como generalización, se puede decir que las rocas máficas y ultramáficas son más ricas en elementos compatibles, mientras que las rocas félsicas tendrán mayores concentraciones de elementos incompatibles. En las rocas detríticas, las rocas de grano más fino, como las lutitas, se asemejan a las primeras, mientras que las de granos más gruesos equivaldrán a las félsicas. Las calizas en general tienen bajas concentraciones de elementos de interés. Las metamórficas, por su parte, dependerán del protolito del que derivan. A partir de esa roca fuente, los constituyentes se van a liberar por procesos de fusión parcial, también por la circulación de soluciones hidrotermales que van lavando elementos de la roca de caja. Igualmente, estos procesos de lixiviación se pueden dar por fluidos fríos. De la misma forma, la erosión es un evento que también da lugar a la liberación, como ya hemos visto con anterioridad. La liberación de los elementos va a depender de su movilidad, en el caso de que el proceso de liberación sea por disolución, o de su compatibilidad, si la liberación se da por procesos de fusión parcial. La potencial formación de un depósito metálico también está condicionada por la migración de los fluidos que contienen los elementos mineralizantes. La migración del fluido por el medio rocoso se rige por la permeabilidad neta, la cual está condicionada por las características del propio fluido, como son su viscosidad y su densidad, e igualmente por las características del medio rocoso, en este caso la abundancia de poros interconectados, de fracturas y de otras discontinuidades en el macizo rocoso como las superficies de estratificación o cavidades formadas por disolución que permitan su movilización. Otros factores como la existencia de gradientes de presión pueden modificar la permeabilidad neta del fluido. Además, el tiempo es un factor determinante a tener en cuenta en la movilización de los fluidos. La movilización de los fluidos está relacionada con las condiciones de presión y temperatura del lugar en el que se encuentran y, por tanto, muy ligado a la profundidad. Dependiendo de las condiciones específicas de cada sector, se puede asumir que el límite entre el comportamiento frágil y dúctil en la corteza continental está a una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros. De esta forma, en zonas superficiales, los materiales rocosos están generalmente fríos y tienen un comportamiento frágil. En estas condiciones, los fluidos migran tanto por permeabilidad primaria, atravesando los poros interconectados de las rocas, como por permeabilidad secundaria, es decir, a través de fracturas, zonas disueltas, etc.
siendo este último tipo de permeabilidad más trascendente en este contexto. En zonas profundas donde los materiales están calientes y su comportamiento es principalmente dúctil, la migración del fluido en condiciones normales está dominada por la permeabilidad primaria. En cualquier caso, es mucho más limitada que en zonas superficiales, al existir menor cantidad de vías de movilización. En esta situación, el movimiento de los elementos químicos se da con frecuencia por procesos de difusión, en las cuales la movilidad de estos elementos se debe a la existencia de gradientes de concentración. Los fluidos mineralizantes a medida que circulan por la roca pueden alterar y corroer los minerales presentes, incrementando de esta forma la permeabilidad. Igualmente, los fluidos a presiones superiores a la litostática son capaces de generar nuevas fracturas, además de abrir y propagar las ya existentes. Los mecanismos de movilización también dependen del origen del fluido. Las aguas de carácter frío en su origen, como las marinas y las meteóricas, tienden a descender a través de los sistemas de fracturas y poros interconectados. Cuando se ven afectadas por intrusivos cercanos, se calientan y ascienden nuevamente, dando origen a movimientos convectivos. Las aguas connatas, que son aquellas que permanecen en los poros de los sedimentos durante los procesos de diagénesis, se movilizan a medida que la presión litostática va reduciendo la porosidad, lo que hace que estos fluidos salgan de los poros. La percolación de soluciones salidas hacia abajo hará que los fluidos menos densos se movilicen hacia arriba. En el caso de los fluidos segregados del magma, originados a cierta profundidad, tendrán un movimiento ascendente gracias a su menor densidad al ser fluidos calientes. Asociado a los procesos de formación de estos fluidos, es normal que se genere fracturación en la roca de caja que favorece su movilidad. El mecanismo de movilización de los magmas se da en un flujo ascendente debido a su menor densidad respecto de la roca, lo que se conoce como diapirismo. La velocidad de ascenso del magma estará condicionada por las condiciones compresivas o distensivas que existan en la litosfera. Las condiciones compresivas propician un ascenso lento del magma, lo que favorece la contaminación cortical de este y su cristalización en profundidad. Dentro de la cámara magmática, el flujo convectivo es un fenómeno frecuente, donde el magma caliente del fondo tiende a ascender y en las partes superiores de la cámara magmática pierde temperatura, volviéndose más denso y movilizándose nuevamente al fondo de la cámara. Otro mecanismo de movilización en la cámara magmática es el filtro de presión o filter pressing. Este ocurre cuando un magma parcialmente cristalizado es sometido a presiones, lo que genera que los cristales se aproximen entre sí, cerrando los huecos y haciendo que la fase fluida que existe entre ellos salga expulsada de la masa cristalina. El transporte de los constituyentes de las menas en los fluidos acuosos depende de la capacidad de solubilizar de estos. Las temperaturas de estos fluidos son muy variables, con rangos que van desde magmáticas hasta superficiales, lo cual condiciona mucho su capacidad transportadora. Generalmente los metales no son transportados en el fluido en su forma iónica, sino junto con un ligante en forma de complejos iónicos. La presencia de ligantes en el fluido es de gran importancia para la formación de yacimientos, ya que evita que los elementos que transportan entren en las estructuras cristalinas, aumentando la concentración de estos en el fluido hasta las etapas más avanzadas de cristalización. Ligantes comunes con gran capacidad de formar complejos iónicos son el cloro, el flúor y el azufre, entre otros. La unión de un ligante con un metal depende del tipo de ligante y de la concentración de este. Es importante la afinidad química entre ambos. Por ejemplo, el cloro forma complejos iónicos con el uranio, el zinc, el plomo y la plata, entre otros. Son variables también que afectan a la capacidad del ligante la temperatura, las condiciones redox y de pH. La última fase de formación de un yacimiento es la acumulación del recurso de interés. Los mecanismos de precipitación y de cristalización dependen de factores físicos como la gravedad, la temperatura y la presión, así como de factores químicos como puede ser el pH y el EH. En los depósitos de origen ortomagmático, el proceso de concentración de la mena se puede producir por diversos factores. Uno de ellos es la acumulación gravitacional de los minerales cristalizados en las primeras etapas. Los cristales se van al fondo de la cámara concentrándose en capas generalmente monominerales. Los elementos de interés en este caso serán elementos compatibles, al asociarse a las primeras etapas de cristalización del magma. También se puede dar acumulación de elementos de interés en los bordes de la cámara,
donde el magma está más frío debido al contacto con el encajante. Esto puede provocar la cristalización de minerales con más alto punto de fusión, formándose acumulaciones minerales con elementos compatibles en estos sectores específicos. Por otro lado, los procesos de separación de magma por immiscibilidad en ocasiones pueden favorecer la acumulación de metales en la fase líquida minoritaria al ser esta rica en ligantes como el azufre. La cristalización de esta fase ocasionaría la aparición de la mineralización de sulfuros dentro del propio cuerpo ígneo. Por último, la acumulación también puede darse por la cristalización tardía de fases accesorias asociadas a procesos de segregación, en este caso con mayores concentraciones de incompatibles. En los depósitos formados por fluidos hidrotermales, la precipitación de los elementos disueltos se da cuando se alcanzan las condiciones de estabilidad de determinados minerales en función de la composición química del fluido. Esto viene controlado por cambios en las condiciones físico-químicas del entorno, como son la temperatura, la presión, la actividad y la fugacidad de aniones como el azufre y el oxígeno, el pH y el pH. Los cambios en estas condiciones pueden venir dados por la reacción del fluido hidrotermal con la roca por la que circula, por la mezcla entre fluidos de distinta composición, temperatura y características químicas, o por fenómenos de ebullición que desencadenan la separación de fases. El desequilibrio causado por estos cambios va a gatillar la formación de distintas fases minerales, siguiendo un orden de precipitación acorde a la estabilidad relativa de los complejos iónicos en disolución e inversa a la solubilidad de los minerales formados. De esta forma se da una secuencia paragenética. La reacción del fluido con la roca que atraviesa comúnmente desarrolla conjuntos de minerales de alteración en esta. Es un proceso metasomático, en el cual se da una transferencia de masa entre fluido y roca. El metasomatismo también se puede apreciar en la propia mineralización metálica, y queda reflejado por las texturas de reemplazo. La mineralización por precipitación desencadenada por la reacción entre el fluido y la roca de caja suele estar asociada a cambios en la acidez y en el estado redox del fluido a causa del contacto con la roca. En ocasiones la mineralización también puede darse por procesos de absorción del metal sobre la superficie de un mineral existente. Este fenómeno puede ocurrir incluso cuando la concentración del elemento está por debajo de su valor de saturación en el fluido. La mezcla de dos fluidos de distinta composición y características físico-químicas genera un desequilibrio en las disoluciones, dando pie a la precipitación de su carga. Por ejemplo, cuando un fluido caliente se mezcla con uno más frío, se desestabilizan los complejos metal-ligando existentes a causa de la pérdida de temperatura del primero. Los sistemas caracterizados por la mezcla de aguas hidrotermales con meteóricas están más probablemente asociados con la formación de una mineralización de alta ley, ya que, si no se hubiese dado la mezcla, la carga del fluido hidrotermal habría precipitado en un área más amplia, diseminándose la mineralización de interés. La separación de fases acuosas del magma a causa de la ebullición puede resultar en una precipitación rápida debido a la sobresaturación en elementos disueltos y a la fuga de los volátiles ácidos, causando el cambio a un pH más alcalino y con menor capacidad de disolución. El fluido suelto de forma brusca está a una presión muy alta, lo que dará lugar a una fracturación de la roca si la presión litostática se ve superada. Esta fracturación a su vez hará decaer la presión del fluido de forma drástica, causando una nueva ebullición denominada retrógrada, cuando el fluido en estado líquido o supercrítico pasa a un estado gaseoso. El vapor de agua formado apenas tiene capacidad de llevar elementos en disolución, lo que detonará la precipitación de la carga transportada, además de aumentar la fracturación del stockwork y la formación de brechas a causa del cambio de fase del fluido. Estas brechas aparecerán cementadas por la mineralización. Este proceso se puede repetir varias veces, ya que al enfriarse el vapor de agua se condensa nuevamente pasando a estado líquido. Una característica muy importante en la formación de yacimientos epigenéticos, donde la mena se forma después de la roca de caja, es el control estructural, en el cual tanto los procesos de migración como de acumulación de los elementos de interés tienen lugar a favor de algún tipo de estructura, como fracturas, planos de falla, superficies de estratificación, pliegues, etc. Como ya se ha mencionado, la presencia de estructuras incrementa la permeabilidad del macizo rocoso,
Esto favorece la formación de vías de tránsito preferenciales para los fluidos mineralizantes. A su vez, estas discontinuidades conforman un espacio para el depósito de las menas y, por lo tanto, controlan la morfología de los cuerpos mineralizados. El control generado por las estructuras en la formación de yacimientos tiene lugar a diferentes escalas. Por ejemplo, a una escala regional, la existencia de una falla o un sistema de estas de gran magnitud puede determinar la aparición de varios yacimientos alineados a lo largo de su eje. A escala del yacimiento, el control estructural va a determinar que la distribución de los distintos cuerpos mineralizados en el mismo también esté marcada por las estructuras existentes. En la escala de los propios cuerpos mineralizados, la estructura va a definir con frecuencia la morfología de los mismos, presentándose comúnmente como cuerpos tabulares, como pueden ser filones o vetas. Ese control estructural también lo vamos a ver reflejado a escalas microscópicas, condicionando las texturas de mineralización, la cual aparece en rellenos en forma de venillas. Veremos más contenidos acerca de la génesis de los depósitos minerales en el siguiente vídeo, donde hablaremos de las texturas características de las mineralizaciones metálicas y de las alteraciones típicas que causan los fluidos hidrotermales, entre otros conceptos.